Hola a toda la comunidad sanpedrina, espero que todas y todas se encuentren muy bien en casa. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra conmemoración del Día del Libro y del Derecho de Autor. Como comunidad queremos compartir la lectura del cuento Almas de Rojo de la escritora chilena Francisca Solar. Almas de Rojo de Francisca Solar. Sonó la alarma y ambas corrieron hasta el portón. Se sonrieron. Chequearon que los segunderos de sus respectivos relojes se movieran al unísono, y entonces se despidieron con la mirada. Yanka corrió a su edificio, Lidia hacia el suyo. A veces Lidia quería abrazarla. Observaba a Yanka varias veces al día, sin que ella se diera cuenta. Buscaba memorizar cada detalle de su rostro. Quería dibujarla, pero debía imaginar lo que había tras su máscara antigases, y eso era un problema. ¿Su mentón sería cuadrado o en punta? ¿Su nariz sería redonda o aguileña? Solo tenía bocetos de ojos marrones. Al día siguiente, a la misma hora, al terminar las clases y frente al portón, Lidia se atrevió a pedirse. El entusiasmo la presionaba y no había ningún adulto cerca. Di que sí, son 15 segundos, rogaba en su mente, porque no dijo ni una palabra, claro, pero movía mucho la punta de sus pies, hasta que Yanka llevó una mano tras su cabeza y desabrochó el seguro. Lidia saltó de alegría sin soltar su cuaderno y lápiz. Yanka tomó una gran bocanada de aire, apretó los labios y se quitó la máscara. Habría sonreído si hubiera podido. Lidia tiraba líneas con torpeza y rapidez, hipnotizada por el hoyuelo en su mejilla derecha, hasta que Yanka tosió. Su boca se había amoratado por aguantar la respiración. Compartieron ojos de angustia mientras ella volvía a ponerse la protección sobre su rostro. Lidia temblaba. Había perdido la noción del tiempo. ¿Habrían pasado más segundos de los permitidos? Yanka le tomó la mano y asintió. Al parecer estaba bien. Miraron sus relojes, sincronizados. Eran las 4:07 de la tarde. Yanka fue la primera en moverse, cruzando a la acera del frente y hasta su edificio. Su madre la esperaba ahí. Quedaban 3 minutos para el toque de queda. Lidia también debía correr. La niebla bajaba todos los días a las 4:10. Recorría las calles como una serpiente persiguiendo a un ratón. Abarcaba hasta la esquina más diminuta, bloqueaba cada puerta, ventana o alcantarilla. Se enredaba entre las construcciones altas y cubría sin tregua el sol. El manto tóxico acumulado por décadas de contaminación industrial inescrupulosa era tan denso que lo eclipsaba y los rayos no lograban traspasar. Los días eran cortos y cada noche artificial era una noche gris. A las 7:27 de la mañana se disipaba, permitiendo a los habitantes tener una vida relativamente normal, porque ahí todavía tenían suerte. En otros lugares la niebla se había quedado. Qingdai, en China, fue la primera ciudad en caer algunos años atrás. 7 millones de habitantes atrapados en sus propias casas, asfixiados lentamente. Siguieron otras en India, en Arabia Saudí, ciudades fantasmas, desiertos de cemento y ceniza en tierras inertes de cuerpos a medio enterrar. La niebla llegaba a las calles como un tren suizo, siempre a la hora, pero era un invitado de piedra. El temor era que jamás quisiera irse. Lidia cruzó el umbral de su edificio a las 4:09. Su padre estaba esperándola, furioso. Entraron al ascensor sin mirarse ni tocarse, hasta que la luz del número 20 en el tablero se apagó. Las puertas metálicas se abrieron y Lidia vio frente a ella la puerta de su departamento. Quería correr sin esperar, pero no tenía llaves. Debió seguir los pasos de su padre hasta cerrar el cerrojo. Cerrara la puerta tras él y encendiera el sensor de oxigenación, el que solo existía en el interior de las casas,
El pitido les indicó que ya podían respirar sin protección. Lidia no se quedó a escuchar el aburrido sermón de llegar a la hora, del peligro de la responsabilidad. Se quitó la máscara, la colgó en el gancho de siempre y acarrió su mochila hasta su habitación. Tenía algo más importante que hacer. Desde que había llegado al vecindario, la madre de Yanka no la dejaba ir sola a ningún lugar. Y cuando tenía que viajar, la dejaba al cuidado de su abuela para que no saliera. Lidia no conocía a otra niña de su edad. Ver a Yanka llegar a su clase le había dado una felicidad que no esperaba. Jugar sin hablar no era el problema, su compañía le bastaba. Dibujaba sus ojos durante toda la clase. Esa tarde estaría encerrada dibujando hasta que dieran las 6. A las 6 ya nadie discutía con nadie. Salvo dentro de los lugares habitacionales, ningún otro espacio era seguro para interactuar. Las personas iban a todos lados con sus protecciones antitoxinas, cubrían nariz y boca, y si hablaban nadie les entendía. Se sugería no hacerlo, para no malgastar aire respirable, por lo que las calles eran un perpetuo mutismo y las casas un permanente desahogo. Pero el silencio colectivo era total a las 6. A esa hora ya nadie discutía con nadie en ningún lugar porque era la hora de las almas. 5 minutos antes, Lidia tomaba del cajón un globo blanco incandescente para helio, de esos que se conseguían fácilmente en el mercado negro. Lo inflaba con un dispositivo instalado en la cocina y lo pintaba de rojo con un plumón. Entonces, de la mano y con su máscara puesta, subía junto a su padre a la azotea. Familias completas se congregaban ahí, desafiando el toque de queda por una razón importante. Como la niebla apenas los dejaba ver más allá de sus pies, los globos permitían identificar a los cuerpos en movimiento y evitar los tropezones. Los numeraba como ganado en un prado, pero era agradable descubrir brazos y hombros entre el humo espeso. Podían asegurar que tras cada protección había una sonrisa. Cada globo era un alma aún viva entre nubes de podredumbre. Entonces los amarraban a las antenas inservibles que alguna vez usaron para ver televisión o conectarse a internet, enviando un mensaje de esperanza a la distancia. La noche gris se llenaba de puntos blancos brillantes por 1 hora y 2 puntos rojos, el de Lidia y el de Yanka. Lidia amarró su globo y fijó la vista hacia el norte, donde estaba la azotea del edificio 72. No veía más que puntos titilantes, hasta que, unos segundos después, una esfera de su color favorito apareció entre las blancas, como siempre lo hacía. Sonrió. Era como continuar una conversación pausada que nunca había comenzado. Cuando se conocieron, Lidia le regaló un plumón rojo para que ella pintara sus globos y, sin saber si lo haría, se asomó esa noche a las 6. Ver ese resplandor de color, entonces y ahora, la hacía sentir en Navidad. Siempre serían distintas, pero siempre sabrían que la otra estaba ahí. A las 7:23 de la mañana, Lidia esperó a Yanka en la esquina habitual para caminar juntas los pocos metros hasta la escuela. Apretaba bajo el brazo un especial retrato terminado en grafito, envuelto en papel transparente y sujetado con un lazo azul. No sabía por qué estaba tan nerviosa y alegre a la vez. A las 7:28 sus nervios ya eran preocupación y a las 7:30 pasó a desconsuelo. La calle estaba vacía, el timbre había comenzado a sonar. Yanka no llegó. Lidia arrastró los pies hasta su sala, sabiendo que el resto del día sería una tortura contemplando el asiento vacío a su lado. ¿Qué haría con el retrato? ¿Dónde estaban esos ojos marrones hermosos sorprendidos al recibirlo? Recordó el movimiento de su pelo al quitarse la máscara, sus labios morados al toser. No había tenido tiempo de aspirar ninguna toxina. Era imposible.
Intentó convencerse de que debía de haber otra explicación, pero sintió la culpa como una punzada en el estómago. Y en la tarde, tras la escuela y a las 6, Lidia subió las escaleras de 2 en 2 hasta la azotea y amarró su globo rojo antes de que hubiese suficientes blancos para acompañarla. Y la hora se hizo eterna. Esperó intranquila hasta las 6:59. Sin despegar su mirada del norte, la gruesa neblina solo mostró puntos homogéneos que flotaban en el silencio. Ningún alma roja. Tampoco la segunda noche. Tampoco la tercera. Tenía que haber un error. Durante la cuarta noche ya no pudo dormir y entre lágrimas ideó un plan. A la mañana siguiente bajó del ascensor con paso firme, decidida a modificar la ruta usual. Ya no caminaría hasta la esquina de la escuela, sino que tomaría inmediatamente la calle hacia la izquierda y buscaría a Yanka en su edificio, aunque tuviese que golpear cada puerta. Estaba segura de que nadie pondría atención en su cambio de rutina, que podría salirse fácilmente con la suya, pero su padre bajó del ascensor contiguo un segundo después de ella. La tomó de la mano, caminaron hasta la vereda y apuntó hacia la escuela. La iría a dejar hasta la entrada. Hace un tiempo habían acordado que Lidia ya tenía edad para ir hasta allá sola, pero quizás su extraño comportamiento de los últimos días había levantado sospechas en su padre. No le había dicho nada sobre la ausencia de su amiga Yanka, porque verbalizarlo era hacerlo real. Lidia se resistió a la compañía, pero luego se dejó llevar. Un adulto tranquilo era menos suspicaz. Se escondió en el baño 10 para las 4 de la tarde. A las 4 en punto se abrió el portón para la salida de los alumnos, pero la puertecilla lateral, que solo utilizaba el portero o algunos profesores, estaba siempre sin llave ni vigilancia. La cruzó con la garganta apretada. Nadie la vio, nadie la siguió, era el momento de correr. El edificio de Yanka era igual al suyo, los mismos ladrillos, los mismos pisos. Las puertas que daban a la calle eran de un vidrio ya ahumado por tanta exposición a la niebla y las manijas estaban cubiertas de un polvo ocre. Lidia acercó su rostro. Se apoyó con sus manos, pero no pudo ver hacia adentro. Tampoco pudo pasar, pues el reglamento de propietarios exigía ingresar un código en el tablero para comprobar el acceso. Golpeó 3 veces, hasta que le dolieron los puños. Quiso gritar el nombre que la mantenía en vela, pero solo escuchaba el ritmo de su propia respiración tras la máscara. Su pulso se estaba acelerando, el sol se escondía. Eran las 4:02. Abrió su mochila y dejó el retrato de regalo en el piso, entre retazos de neblina. Luego sacó un plumón rojo, le temblaban los dedos. Escribió "Estaré aquí siempre" sobre el papel transparente. Lanzó el paquete bajo la puerta antes de que más lágrimas ensuciaran el visor de su máscara. Eran las 4:09. Ya no podía ver sus propias manos. La teoría más compartida por todos los vecinos es que al querer regresar a su propio edificio, Lidia no pudo encontrar el camino. Otros dicen que se perdió a voluntad, que la pena la cegó. Esa misma noche su padre, mortificado, salió a las calles siguiendo su pista sin escolta y tampoco regresó. Las pocas horas de luz natural no alcanzaban para profundizar la búsqueda. Nunca los encontraron. Lo que sí encontraron fue el dibujo de un rostro de niña, abandonado entre las baldosas del edificio 72. La imagen sin máscara era difícil de identificar, pero Yanka la reconoció de inmediato. Era un autorretrato. Los ojos azules de Lidia eran imposibles de olvidar. Regresó a la azotea después de 4 noches sin salir. Mientras su madre estuvo de viaje, su abuela se había encargado del rito, situando un globo en nombre de las 3. Uno blanco, como todos. Yanka nunca olvidaría ese error. Han pasado casi 10 años, pero desde entonces y tras las 6 de la tarde, Yanka amarra 2 globos rojizos brillantes a una vieja antena.
En sentido estricto, Lidia sigue ahí, enmarcada sobre el respaldo de su cama. Siempre estará ahí. Queridos estudiantes del Liceo San Pedro, es para mí un honor dar por terminada esta lectura comunitaria. Esperamos que hayan disfrutado de esta lectura y que continúen ustedes también buscando por sus propias formas y gustos este placer lector para que generen un hábito en sus vidas. Un abrazo y que estén muy bien.